Los usos del diagnóstico en la práctica con niños y adolescentes. La elección de la estructura en la infancia y en la adolescencia. Neurosis, psicosis o autismo. Vamos a decir que diagnosticar es hacer entrar el caso singular en una especie general. Hay entonces desde el inicio una tendencia entre la necesidad de establecer un diagnóstico y lo diagnosticable en cada ser humano, es decir, lo que nos hace absolutamente singular. El psicoanálisis es una terapia, no es como las demás que lo cura por añadidura. El psicoanálisis apunta a operar sobre un goce excesivo que produce un sufrimiento, aliviar el sufrimiento. El sujeto que se implique de modo en que responde, da respuesta al destino que constituye su inconsciente, cómo se sitúa respecto de su verdad y de su goce. Cuestiones que tienden a desconocer en mayor o menor medida. Lo que trae a la consulta a un niño o un joven es lo que no marcha, el síntoma analítico, es lo que se constituye en el espacio analítico. Dar lugar a la emergencia del sentido gozado que cifra el síntoma para este sujeto, de lo que se trata en un análisis, lo tratable en el análisis requiere de los dichos del sujeto, de sus palabras. Por eso decimos que el niño es un sujeto de pleno derecho. Cuando decimos dichos nos referimos a hechos del discurso como lo son los juegos o los dibujos, o aún muy precisamente aquellos detalles en el dispositivo analítico que pueden de algún modo señalar aquello que podría entrar en el discurso. Niño es una nominación cronológica que implica un tiempo lineal, un tiempo en desarrollo. Algunas líneas en psicoanálisis toman una perspectiva evolutiva, por ejemplo, la evolución del desarrollo psicosexual. En cambio, para la orientación lacaniana, el desarrollo está perturbado e incidido por el lenguaje, interceptado por la estructura del lenguaje cuyo tiempo no es lineal, y cuyo efecto es el ser hablante, el parlante que conjuga al sujeto representado entre significantes, lo que a un significante representa para otro y la relación con el cuerpo, es decir, con el goce. La estructura que precede al ser hablante es lo que Lacan llama la lengua. Así todo junto, el enjambre significante, un espacio en el que el parlante ser va a constituirse. La estructura como real implica partir del traumatismo de la lengua, partir del agujero que produce el lenguaje e introducir la pérdida del goce en el viviente y plantea un imposible, el no hay relación sexual. No hay reglas, leyes universales que permitan abordar la relación con el partener sexual. ¿Y cuál es el lugar del niño? La primera posición que ocupa en la estructura. Precisamente la primera posición del niño en la estructura es la del resto de una cópula que conjuga esta discordancia entre los goces de dos seres hablantes. Son dos que no hablan la misma lengua. Quiere decir que en el terreno del goce, de la satisfacción sexual, no hay un entendimiento, no hay un diálogo, pero precisamente en el mejor de los casos hay una transmisión de este malentendido del goce. Para el discurso corriente, el niño llega al lugar de una unión. Por el contrario, para el psicoanálisis, el niño habita el lugar de diálogo imposible. Decimos una yancia irreductible. Ahora bien, la transmisión del traumatismo en la lengua, que es el encuentro de las palabras con el cuerpo, es introducida por la madre, por la función materna. En la forma singular en que le habla, lo lleva a la marca del modo en que ha sido deseado ese niño. Pero la lengua habrá de inconcebirse, habrá de corporizarse, como señala Miller. Eric Lauren dice que los autistas escuchan, a sí mismo, por ejemplo, como un rechazo masivo a corporizar la lengua. Si el emisor, los padres transmiten y el niño como receptor consciente, habrá inscripción de la marca de lo simbólico, extracción del goce y erogenización del cuerpo, en el campo de la neurosis. Si por el contrario fracasa la transmisión del malentendido entre los goces y el niño, consciente a este fracaso lo que se inscribe en la marca de un rechazo y sus retornos serán en lo real, campo de la psicosis. Pero cuando toma el sujeto posición en la estructura, ¿de qué se trata la elección de la estructura? El sujeto es indeterminado, es decir, no surge de lo posible que lo precede.
no surge solo de los deseos y de los significantes que lo anteceden, sino de un encuentro singular con un imposible, con el agujero en la estructura, encuentro que es contingente. Esto implica una insondable decisión. Podríamos decir que hay una elección, una toma de posición temprana en la estructura. Sin embargo, esto que se anticipa solo es verificable a posteriori de la conmoción de la pubertad y en el curso de una experiencia analítica. Miller define la operación en el niño como un trayecto desde la posición como objeto a la de sujeto dividido. El ser hablante como tiempo va emergiendo a partir de la trayectoria que implica transformaciones, operaciones lógicas. Cuando hablamos de la posición del sujeto en la estructura clínica, nos estamos refiriendo a un anudamiento que puede ser o no por la vía del nombre del padre. Sabemos que en la neurosis el nombre del padre es una función encaminada que anula la estructura como real, simbólico e imaginario. Anuda la estructura como real, simbólico e imaginario. Función que siempre es fallida, pero que produce una castración de goce, represión y retorno a lo reprimido en términos freudianos. Dijimos que hay una inscripción de la marca en lo simbólico. Por el contrario, en la psicosis, la conclusión del nombre del padre es una falta en lo simbólico, una exclusión de la función del nombre del padre que revela que no se ha metaforizado, no se ha sustituido el deseo de la madre. Esto se revela claramente cuando el significante retorna a lo real, en el desencadenamiento o en el desanudamiento en la psicosis, con los fenómenos tales como trastorno del lenguaje, alucinaciones y delirios. Lo confronta con el defecto de estructura que existe desde siempre y se produce el estallido psicótico. En el punto donde es llamado el nombre del padre responde un puro agujero en lo simbólico y también un agujero en lo imaginario, es decir, no hay una significación fálica.